muy buenos días a todos. Es un gran gusto poder dar inicio a este encuentro, a esta fase de las Jornadas Nacionales e Internacionales de la Asociación de Economía de la Salud, año 2015. Así que inicialmente le voy a dar la palabra a quien ha sido compañero de equipo en la preparación de este importante encuentro, que es Manuel Limérez, quien en este caso está como presidente de la Comisión de Comunidad y Salud, donde los egresados de esta casa se reúnen y han comenzado a realizar actividades. Manuel. Bueno, en primer lugar lo que quiero es agradecer a la Asociación de Economía de la Salud esta invitación. Si bien hemos trabajado bastante en los momentos previos, este es el Congreso y esta invitación la tomo de modo personal como una invitación muy importante, porque además yo tengo otra representación que no ha sido mencionada, que no la mencioné en las anteriores oportunidades que presentamos a los partidos políticos, pero yo lo hago hoy en nombre y agradezco en nombre de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, que me toca presidir durante estos 2 años. De tal manera que para la Academia también es un orgullo poder participar en este panel, en este living de la Asociación de Economía de la Salud, en el marco de este Congreso, y participar con los proyectos de los distintos partidos políticos que pueden llegar a estar en el gobierno a partir de diciembre de este año. Así que eso era lo que quería agradecer y plantear cómo sería el mecanismo. Nosotros vamos a ser de moderadores, vamos a hacer un living más tipo de algún modo periodístico, recogiendo las cuestiones que ya cada partido había hecho en su exposición durante este año acá en Salud, y le vamos a pedir que inicialmente cada uno en un par de minutos, 1 o 2 minutos, haga una línea general de su posición para después poder ir a los temas en que a nosotros nos interesan y poder ir profundizando esta presentación. Así que le voy a pedir acá a mi amigo, y que lo tengo acá a mi izquierda, el doctor Rubén Torres, que dé comienzo en nombre del Frente Renovador. Gracias, Manuel. Buenos días a todos. Bueno, aprovechando los 3 minutos que nos van a dar, muy sencillamente, todos saben que para nosotros el grave problema del sistema de salud es en términos de inequidad del sistema. También sabemos que la solución al problema de salud, pasar de ese sistema inequitativo a un sistema equitativo e igualitario para todos los argentinos, implica recorrer un camino y no resultado simplemente un cambio de gobierno. Representa un camino que tiene distintos pasos, y ahora les voy a explicar esto, poniendo atención particular en los determinantes sociales de la salud. El problema de salud no se va a solucionar desde el Ministerio de Salud, sino que se va a solucionar como fruto de una política conjunta del Gobierno Nacional. Ese camino, le decía, tiene distintos pasos porque hay cosas que desde el punto de vista ético Argentina no puede seguir aceptando, y una de las cosas que no puede seguir aceptando es que tiene que dar respuestas contundentes desde el punto de vista social a problemas contundentes que suceden hoy en el ámbito de la salud en la Argentina, y que no pueden esperar tiempos de reforma, no pueden esperar comisiones de reforma y demás. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los ciudadanos argentinos que en el conjunto del país esperan desde las 5 de la mañana que se les otorgue un turno para ser atendidos en un hospital público. Eso no puede esperar, porque eso es un estigma ético para el sistema de salud argentino. También es un estigma ético para el sistema de salud argentino que haya discapacitados de 2 categorías. Discapacitados que, comprendidos bajo el régimen de cobertura del sistema de obras sociales o del sistema de seguros privados, tengan acceso a todo lo posible, y otro conjunto de discapacitados que tienen solamente cobertura del sector público y que no tienen acceso a estas condiciones. Eso requiere un paso diferente en ese camino hacia una Argentina justa y equitativa desde el punto de vista de la salud. El otro aspecto que ya avanza con un paso mediano en ese camino tiene que ver con que tenemos que terminar con el discurso de una APS retórica y pasar al discurso de una APS real. Es decir, una APS que le solucione los problemas a la gente, y no una APS como la que tenemos hoy teóricamente, que le crea más problemas a la gente.
A ver, en este avance y en ese camino desde la inequidad a la equidad, el eje central de ataque se da en 3 campos. El campo único de la fragmentación, que tiene una expresión territorial, que está dada básicamente por el hecho de que la constitución jurídica de la Argentina implica que tenemos 24 jurisdicciones con 24 sistemas de salud diferentes y con un sistema de salud incapaz desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista político, de compensar las desigualdades entre esos territorios. El segundo aspecto tiene que ver básicamente con la fragmentación que nace de los derechos, en el sentido de que básicamente cada uno de los argentinos tiene derecho a distintas calidades de atención en función de su posición económico, social o de trabajo en el sistema social y no en el sistema sanitario. Y el tercer aspecto tiene que ver con la fragmentación de la regulación, en la cual la regulación teórica de un sistema de salud que en mi opinión no existe en la Argentina es una regulación para el sistema de la seguridad social, una regulación diferente para el sistema de medicina prepaga y una no regulación para el sistema público. Entonces, estos son los puntos, creo, a atacar, y después cuando vengan las preguntas o la conversación les podré decir cuáles son nuestras propuestas para atacar esta situación. En grandes líneas, le diría que para este último punto, el de la regulación, nuestra propuesta es volver a la ley. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo en que la ley de salud sea una solución para la Argentina. Posiblemente sea el resultado de un largo camino, pero creer que una ley universal de salud es solución para la Argentina en un país anómico que no respeta las leyes que tiene, simplemente nuestra propuesta es volver a cumplir la ley, que hoy no se cumple, en especial en el campo de la seguridad social. Y básicamente, y quiero mencionarlo acá, 2 cosas, y con esto termino, Manuel, esto tiene que ver con un eje central que es la recuperación del poder de rectoría del Ministerio de Salud de la Nación. Y esto no es una declaración teórica, esto requiere de una decisión política. Y esta decisión política pasa porque el PAMI y el Sistema de Obras Sociales Nacionales, es decir, la Superintendencia del Servicio de Salud, funcionen armónicamente y bajo la dependencia del Ministerio de Salud de la Nación. Eso significa capacidad de rectoría. Lo otro es un verso y un discurso teórico que no sirve absolutamente para nada. El otro aspecto que tiene que ver con este fortalecimiento del papel de rectoría tiene que ver con el tema de los recursos humanos, en el cual también hay un discurso, que diluye el eje central. Se piensa que el tema está básicamente en la discusión curricular de las carreras, que creo que tienen una importancia fundamental, y yo como rector de una universidad no puedo eludir esa discusión, pero no creo que sea el eje central del problema. El eje central del problema está en la articulación de aquellos que egresan de la universidad con su ubicación en el sistema sanitario. Y esto significa condiciones de contratación y condiciones de trabajo del recurso humano en salud. Y por último, la tercera cosa decisiva es el tema de la evaluación de tecnologías en Argentina. La presencia de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías que nos permita pasar de una medicina basada en la sentencia a una medicina basada en la evidencia. Alejandro Colia, unos minutos como para introducir. Bueno, en principio, saludarlos, agradecer a la AES y obviamente a iSalud la posibilidad de, como se hizo en otras circunstancias, avanzar en expresar cuál es el pensamiento y la voluntad política sanitaria de cada una de las propuestas en este segmento electoral que hoy vivimos todos los argentinos. Y la verdad que me parece muy adecuado, muy oportuno, trabajar en comunicar cuáles son las ideas, las visiones, las propuestas, porque en definitiva es la comunidad, en este caso la comunidad de nuestro sector, que debe conocer claramente cuáles son esas ideas que después obviamente se tienen que trasladar al ámbito de la gestión y cumplirlas en función de esas políticas y esas propuestas.
Así que, en principio, claramente coincido en gran parte de lo que ha expresado Rubén Torres. Creo que claramente el Estado debe recuperar su poder rector, sin ningún lugar a dudas, para llevar adelante políticas que tengan que ver con generar la garantía de contribuir a garantizar el derecho a la salud, a la universalidad, a la equidad, a la accesibilidad. Y claramente esto se basa en el análisis que debemos hacer de esta segmentación, de esta atomización que tienen los sistemas de salud en la Argentina, o los subsistemas, que han generado condiciones claramente de desigualdad y de inequidad, que no solamente se basan en cuestiones de financiamiento, sino que también están vinculadas claramente a los modelos de gestión y de atención, que tienen distintas asimetrías y distintos tipos de esquemas en cada uno de esos subsectores. Y la verdad que claramente la salud no solamente pasa por la asistencia a la enfermedad. Creo que uno de los objetivos básicos es poder cambiar este paradigma de atender la enfermedad por atender la salud. Claramente tiene un componente estrictamente sanitario, pero tiene también componentes que tienen que ver con el bienestar, con la educación, con la vivienda, con el trabajo, con los derechos humanos, con el alimento, con todo lo que en definitiva forma parte del bienestar del individuo. En lo que respecta a la gestión sanitaria, claramente creo que la discusión pasa por poder lograr que todo lo que se ha avanzado, se ha conquistado en estos años, pueda tener mayor eficiencia, mayor eficacia. Y me refiero claramente a poder tener un equipo básico de salud que gestione la vacuna, que gestione el medicamento, porque están realmente entendiendo por un lado lo que es la prevención y la promoción, y por el otro lado claramente la enfermedad, pero en el primer nivel. Hay lugares del mundo que el 80% de las consultas se resuelven en el primer nivel de atención, y que claramente hay que avanzar hacia ese objetivo para que realmente los hospitales puedan cumplir con esa tarea que tiene que ver con la complejidad para la cual han sido diseñados, y que lamentablemente hoy todavía sigue siendo el hospital el centro de la atención, que tiene que ver con una cuestión cultural, extramuro y otra intramuro, donde el valor que se le da a la atención primaria de la salud claramente no está en el marco que se le debería dar. Bueno, eso tiene que ver con desarrollar un fuerte trabajo de pregrado, de posgrado, y también sensibilizar a la comunidad de cómo se procede para poder desde la comunidad también contribuir a que la atención primaria se pueda fortalecer. Y en el caso de los otros variables que tienen que ver con la salud, obviamente el Estado tiene una enorme responsabilidad en garantizar el desarrollo escolar, en garantizar el trabajo, y claramente a partir de ahí poder construir un hombre sano. Claramente Carrillo decía hace tantos años, que hoy un poco está en discusión en el mundo, que la medicina moderna se tiene que ocupar del hombre sano. Bueno, claramente hay que apuntar a ese cambio de paradigma, hay que apuntar a que se pueda trabajar en esa línea, y con la presencia rectora del Estado, el Ministerio de Salud de la Nación. Por el otro lado, queda pendiente claramente cuestiones que hacen al modelo de cambiar lo que hace al funcionamiento de nuestros hospitales. Hay cierta cuestión que hace a la gestión de los hospitales, que claramente ya ha pasado la etapa de poder dar respuesta como corresponde. Hay otros que tienen que avanzar sobre un modelo distinto de gestión, y que también formen parte de una red, porque si no forman parte de una red pasa lo que hoy sucede, que se ingresa a un servicio y no a una red, y que no se ingresa por la puerta de entrada más adecuada, que tiene que ver con la atención primaria, con una población a cargo, referenciada, que tengamos un programa por resultados, y que esos modelos a los que yo hacía referencia
que son asimétricos podamos medirlo en cuanto a que sean homogéneos. Me refiero a los modelos de atención y de gestión. No tanto el financiamiento, porque creo que requiere otra ingeniería, porque creo que requiere otra discusión, pero obviamente que el financiamiento tiene mucho que ver en esto. Y en esa red que empieza en la atención primaria, que continúa en los hospitales, que siguen lo que hace a la red de mayor complejidad, creo que es el esquema que tiene que ver con la atención del paciente desde la gestión. Pero por el otro lado, adhiero absolutamente a esta visión de que planteaba Rubén Torres, que tiene que ver con una agencia de evaluación de tecnologías donde podamos estar vinculados claramente con toda el acceso a la tecnología, al medicamento, de una lógica que basada en la evidencia científica, que claramente pueda también contribuir a este problema que tiene que ver con el financiamiento de los sistemas, y que por el otro lado también tiene una problemática fuera del sistema que claramente hay que abordarla, que tiene que ver con los financiadores de esa tecnología y ese medicamento fundamentalmente de alto costo, y que también hay una centralidad que tiene vinculada a la justicia, donde claramente la justicia, por mecanismos que todos conocemos, también tienen una enorme importancia a la hora de contribuir a no tener la información adecuada para avanzar en lo que hace a la medicina de alto costo. También una de las amenazas del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina, de Tucumán, del mundo, tiene que ver con la formación de recursos humanos en las ciencias de la salud. Sin duda que ahí es una de las preocupaciones, como la medicina de alto costo, de poder avanzar en una, más allá de nuestro país federal y todo lo que significa las 24 jurisdicciones, poder avanzar de esa mirada que decíamos en cuanto a la Rectoría del Estado, de herramientas como es el Consejo Federal de Salud, para trabajar claramente en qué recursos queremos formar de acá a los próximos años. Que no es una tarea sencilla, porque tienen que intervenir claramente la formación de pregrado, las universidades públicas, universidades privadas, trazar claramente una idea de objetivo en ese sentido, y que en lo que hace a la provincia de Buenos Aires, que tenemos la responsabilidad de conducir el Ministerio de Salud y las acciones sanitarias, claramente hemos expresado a través del programa de enfermería de Eva Perón un modelo en el cual tenemos capacidad, potestad para poder marcar un antes y un después. Ese antes y ese después está avanzado claramente en haber formado en estos años 6.000 enfermeros profesionales que rápidamente ingresaron al sistema, y que sumado a los que no se han formado en el ámbito público, pero sí se sumaron al sistema de salud, teníamos 8.000 enfermeros, hoy tenemos 16.000. Fue una política que nosotros teníamos capacidad de poder llevarla adelante. Bueno, eso es lo que tenemos que trazar, objetivos en la formación de los recursos, creo que es la primera debilidad a la cual tenemos que asistir y trabajar en conjunto, que es una problemática seria, muy seria, y que junto a lo que hace a la medicina de alto costo podríamos tener cuestiones que claramente estamos en ese sentido totalmente de acuerdo. Lo cierto es que, para no extenderme y tratar de ser lo más sintético posible, nosotros entendemos que lo que tiene que garantizar el Estado como rector es la accesibilidad, la equidad, y por eso también la jerarquía en lo que hace a los equipos de salud para dar la misma prestación en cualquiera de los sistemas o de los subsistemas que hoy funcionan en la Argentina. Ese es, en definitiva, el objetivo que tiene que ver con un país más igualitario, más inclusivo, y que garantice a toda la población absolutamente las mismas condiciones de atención, y siempre basadas en lo que tiene que ver con un modelo de fortalecimiento de la atención primaria de la salud, en la prevención y la promoción, que es, en definitiva, la tarea que tenemos pendiente, más allá de todo lo que se ha avanzado, porque también, para finalizar, hay que tener en claro que todos estos años se ha avanzado mucho en poder avanzar hacia la cobertura universal. No es una cuestión que uno la expresa simplemente como un pensamiento descolgado de la realidad, porque simplemente en la cantidad de vacunas, en
en lo que significa el medicamento como bien social, en todas las coberturas en el nacer, en el sumar y otras expresiones que por ahí han quedado en el camino, como pueden ser los médicos comunitarios. Creo que es toda una base importante para poder avanzar. Y una cosa que también comparto con Rubén Torres, que más allá de tener una visión jurídica o legislativa que sustenta el funcionamiento de la salud en la Argentina, tiene una clara mirada de tener una ley por enfermedad, una ley que no termina de interpretar claramente los objetivos que mencionamos. Esa ley claramente es la frutilla del postre a todo lo que coincido con Rubén, en un proceso que se ha iniciado para mí, que tiene que ver con todo lo que estamos mencionando, que se logró en todos estos años, y que es la culminación de una u otra manera de todo el trabajo que todavía queda pendiente. Pero ese trabajo claramente hay que hacerlo en un marco de consenso, de trabajo en conjunto con los distintos actores y sectores que hacen a la vida sanitaria de nuestro país, y eso va a posibilitar claramente avanzar en poder tener una salud más igualitaria. Así que podría extenderme un poco más, pero claramente voy a redondear acá. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Escuchamos ahora la presentación de Hugo Magonza. Sí, buenos días a todos ustedes. Muchas gracias a iSalud y a AES por darme esta oportunidad de estar acá, y particularmente al doctor Lemos, que no está acá con nosotros y me ha pedido que tome esta tarea tan importante para mí, desde el punto de vista de desafío tan relevante, que es estar acá en una mesa con los referentes de salud, hoy yo diría más importantes de la República Argentina, una representación además partidaria, de la cual yo quiero hacer una pequeña aclaración, que en realidad yo no represento a ningún partido, soy una persona claramente de la calle, pero que tiene obviamente una mirada partidaria desde el punto de vista de lo que es la representación del sistema de salud. Si ustedes me dicen con quién estoy alineado, es con las políticas de salud. Hace 40 años que trabajo en sistemas de salud, y todos mis amigos prácticamente a lo largo de todos estos años, todas mis familias se han ido construyendo alrededor del sistema de salud. Dicho esta aclaración, una de las cosas que veníamos hablando antes del living era de dónde nos íbamos a poner en desacuerdo, y la verdad que realmente es bastante muy difícil ponerse en desacuerdo en los problemas sanitarios, porque aquellos que quieran ver a la salud como la vemos nosotros, que quiero aclararles algo que hago siempre una pequeña referencia. En el sistema de salud las diferencias entre los actores son pequeñas. Cuando nosotros hemos hecho un recorrido acá con amigos que están acá en esta mesa y con un grupo un poquito más numeroso trabajando en lo que en algún momento se llamó el Grupo Medeos, hace más de 2 años que venimos trabajando, tratando de encontrar lugares de común acuerdo, y la realidad es que el común acuerdo es muy alto. Estamos en porcentajes del 80% de acuerdo en políticas sanitarias, independientemente de los partidos. Esto es verdadera transversalidad, porque va más allá de qué partido político uno pertenece. Si nosotros nos damos cuenta de esto, empezamos bien. Porque el otro problema que nosotros tenemos es que el sistema de salud, lamentablemente les tengo que decir que no les importa a gran mayoría de la gente. Solamente nos importa a nosotros, los actores, los que vivimos el día a día, les importa a los pacientes cuando están sufriendo, cuando dejan de sufrir ya no, y a los familiares cuando están muy preocupados. Y últimamente les importa a algunos cuando no saben qué hacer con los pacientes y nos lo dejan a nosotros dentro del sistema sanitario. Ese problema es un problema educacional, por eso este problema de salud, como bien se dijo acá en esta mesa, no se arregla desde el sistema de salud exclusivamente, y no se arregla exclusivamente del Ministerio de Salud particularmente, a pesar de que nosotros entendemos que no existe ninguna posibilidad de llevar adelante una política sanitaria sin un Ministerio de Salud absolutamente fuerte y rector de las políticas de salud de todo el país, para todo el país. Cuando empezamos a pensar en cómo lo instrumentábamos esto, dijimos haría falta una reforma constitucional. Todo el mundo salió corriendo, dijo no, la Constitución no la toquemos, y empecemos a hablar de una cosa distinta, que son pactos entre provincias y nación, que parece bastante interesante como idea, que las provincias empiecen a acordar que las políticas que se marcan desde el Ministerio Rector
algunas por lo menos, sean cumplidas por todos, porque si no nos encontramos, por ejemplo, que una ley que nos parece que ha hecho de la cobertura algo universal, hay muchas provincias que no han adherido, hay instituciones que no cumplen. Y entonces cuando uno lo dice, bueno, vamos a hacerlo cumplir porque esto dice la Constitución Nacional que el derecho a la salud es un derecho inalienable, la gente dice, bueno, pero en esta provincia no está adherida a la norma nacional y por lo tanto es desde el punto de vista de la ejecución, tiene un grado grande de complejidad. También decimos, y no es menor, que la salud es una política de Estado y como política de Estado tiene que trascender a nosotros, a los partidos y en el tiempo. Por eso que estos planes, cuando uno los ponga en marcha, no son de ejecución de un día para otro. Cuando ustedes vean que alguien les dice, tengo una ley que va a resolver todos los problemas, no le crean. No existe ninguna posibilidad que una ley de un día para otro resuelva nada. Lo que existe es una comunidad de intereses alineados, trabajando en equipo, obviamente con objetivos leales, que tienen que estar vinculados fundamentalmente a la mejora de la calidad de la atención. Pero por sobre todas las cosas, cuando hablamos de política de Estado, el Estado no es el Ejecutivo solamente, es el Poder Legislativo y es el Poder Judicial. Y ustedes saben, si son gente del sistema de salud, que estamos conviviendo con dentro del propio Estado con algunos grados de desarticulación. Por ejemplo, Poder Ejecutivo que toma decisiones sanitarias o toma decisiones médicas. Una cosa realmente sorprendente, pero que ha ido avanzando en el último tiempo y que recién ahora, después que uno vence las barreras de los preconceptos y prejuicios, se acerca a los jueces y les explica y les dice, mire que lo que están haciendo ustedes no está alineado con la práctica médica, la buena práctica médica, no está basado en evidencia, y ellos empiezan a entender de que si siguen así van a generar que el proceso complejo de deterioro del sistema sanitario de la República Argentina se acelere. Y yo digo se acelere, pero no lo veo pero por otro lado lo veo de un lado positivo. Y el lado positivo es que yo creo que la República Argentina ha llegado hasta el día de hoy con uno de los mejores sistemas de salud del mundo, desde el punto de vista de la calidad de la atención y de la cobertura. El único inconveniente y muy grave es que es inequitativo, porque hay gente que accede y otros que no acceden de la misma manera. Trabajando, por otro lado, con algo que nos está faltando, que es la educación sobre la población. En la medida que la educación no llega a la gente no sabe de sus derechos, no tiene accesibilidad, no puede hacerlo valer. Si no trabajamos sobre eso, estamos muy complicados en la resolución de los problemas. El problema sanitario no se resuelve en los hospitales, como bien se dijo acá, empieza a resolverse con determinantes sociales. Después hay que trabajarle muy fuertemente fuera del hospital, deshospitalizar la atención médica, llevándola a los niveles de AP, de atención primaria de la salud principalmente. Pero para eso tenemos un problema, que es un problema educativo. Hoy formamos la población profesional es 80% especialistas, 20% gente de atención primaria. En la gente de atención primaria los podemos incluir a los pediatras, a los médicos de familia, a los clínicos generalistas. O sea que deberíamos lograr un 50 y 50, si ustedes dicen, para tener un sistema sanitario más o menos equilibrado. Claro, para eso nos hace falta tiempo. Lo que nosotros estamos convencidos que debería ser la solución es que esto se transforme en una política de Estado integradora de todos los subsistemas, el de la seguridad social, el sistema público y el sistema privado, porque los recursos en salud son caros, son escasos y hay que compartirlos, y la gente debería tener, como imaginamos nosotros, una cobertura universal. Pero 42 millones de personas deben tener una cobertura universal con accesibilidad y con calidad, para lo cual hace falta, primero, la rehigienización de la atención médica, hace falta la determinación de lo que es la cobertura básica y hace falta también una cosa que no es menor, que es que la gente pueda acceder y que la cobertura sea sostenible en el tiempo. Para que sea sostenible en el tiempo no puede no haber un Estado rector que defina qué es lo que hay que cubrir, cómo hay que cubrirlo, que controle la calidad, porque no hay accesibilidad si no hay control de la calidad y no hay
una medida exacta de la atención, porque no es lo mismo acceder a un buen nivel de atención que un mal nivel de atención. Y como este sistema, claramente nosotros lo imaginamos de política de Estado y es de largo plazo, es de aproximaciones sucesivas. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando se empiece a trabajar sobre las próximas políticas sanitarias, sea quien la conduzca, tiene que saber que los resultados no se van a ver a corto plazo, se van a ver a largo plazo. También tienen que saber, y debemos transmitirle a todos los componentes del sistema de salud, incluyendo a los pacientes, que nadie se va a quedar sin cobertura el día siguiente, que nadie se va a quedar sin trabajo el día siguiente. Pero cuando nosotros empecemos a elevar los estándares de la calidad, cosa que va a haber seguramente tiempo, y primero van a estar bien determinados, la gente se va a tener que ir adaptando a esos niveles de calidad y a las exigencias de cobertura. Y los que no se adapten, tarde o temprano, por una cuestión de la naturaleza, se van a ir quedando fuera. Pero no se pueden quedar afuera por la norma, se tienen que quedar afuera por su propia ineficiencia o porque deciden que este no era su camino ni su vocación. Yo la verdad que podría seguir un rato largo, pero la verdad me parece que este es un poco el cierre de lo que es conceptualmente la idea y que por supuesto estoy dispuesto a responder las preguntas. Muchas gracias. Bueno, ya hemos escuchado las presentaciones de las distintas personas, trabajadores de la salud, que tienen la voluntad, la capacidad de ir asumiendo responsabilidades, que han ido asumiendo responsabilidades en su vida cada vez de mayor importancia. Y ahora al momento lo vamos a ir informalizando, pero hablando siempre de temas serios, importantes, y vamos a comenzar un diálogo. Con lo cual vamos a ir largando preguntas que van a que han surgido de las exposiciones que cada uno de los espacios han hecho anteriormente mientras organizábamos los encuentros. Y quiero destacar que ha habido muchos puntos en los cuales todos han coincidido, y si ustedes los escuchan en las presentaciones, claramente esa coincidencia es muy remarcable, pero bueno, mejor todavía, donde hay coincidencias tenemos que profundizar y donde hay alguna diferencia tenemos que analizarla en conjunto. Obviamente vamos a iniciar con aquellas cosas que todos han hablado, y una de las cuestiones que todos han hablado, todo el mundo habla de participación, de diálogo y de consenso, y eso se gesta posteriormente en un pacto social o pacto federal de salud y un plan nacional de salud. En este caso, la primera pregunta dirigida a Alejandro Colia sería: ¿cuál sería la opinión ¿Puedo tutear? Acá arriba. ¿Cuál sería la opinión que vos tenés, Alejandro, con respecto a esta situación? El hecho de poder gestar desde el nivel nacional un plan nacional de salud que contemple una estrategia de mediano y largo plazo para la gestión. Bueno, primero te autorizo a que me tutees con toda libertad, por supuesto. Después de tantos años que nos conocemos, es hora que empieces a tutear. Bueno, no, la verdad que destaco las palabras que en definitiva venimos desde nuestro espacio impulsando, que tiene que ver con la participación, con el consenso, con un trabajo y aporte de cada uno de los sectores, de los actores, y creo que desde el marco de profundizar la acción rectora del Estado, del Ministerio de Salud de la Nación, ese trabajo se puede impulsar, especialmente con el Consejo Federal de Salud, trabajar en avanzar en el cumplimiento de distintos objetivos. En realidad ya hubo un avance en ese sentido que llevó adelante Ginés cuando llevó adelante el Plan Federal de Salud, del cual algunos de los que están acá han formado parte y han sido una usina generadora de ideas. Y bueno, avanzar en ese contexto donde desde la participación, el compromiso de cada una de las jurisdicciones se pueda avanzar en el cumplimiento de objetivos. El Consejo Federal es una herramienta maravillosa en tanto y en cuanto pueda realmente llevar adelante estas políticas de consenso y obviamente que se puedan traducir en el cumplimiento de objetivos. No, como bien se dijo acá, como bien dijo Hugo, creo, no alcanza solamente esa usina generadora de ideas, de gestión, de compromisos de gestión, sino que también necesitamos que
En forma paralela estoy trabajando el COFERESA, donde que las comisiones, los presidentes de cada una de las comisiones de las jurisdicciones puedan estar al tanto y puedan ser ejecutores reales en lo que tiene que ver con avanzar en el marco legal correspondiente. Y creo que eso es una cuestión muy posible de llevar adelante. Creo que tiene que ver básicamente con la voluntad de establecer esa política y tener claro cuáles son los objetivos. Así que creo que ese es el camino y que están dadas todas las condiciones para poder avanzar. En cuanto a la ley, vuelvo a plantear lo mismo. La ley es la expresión final de un largo camino que, a mi entender y a entender de nuestro espacio, se ha avanzado y mucho. Se ha avanzado en los determinantes sociales, se ha avanzado en garantizar el medicamento, en avanzar en la cobertura, en avanzar en un programa de inmunizaciones uno de los más fuertes y más sólidos del mundo, y obviamente lidera la región. Así que creo que están dadas todas las condiciones para poder seguir avanzando en ese espacio que es el Consejo Federal de Salud. Ahora, ¿vos querías seguir con este mismo tema, Alejandro? No, quería... Porque yo ahora quería también cambiar y te iba a hacer una pregunta sobre el tema de financiamiento. Financiamiento del sistema, pero no, Alejandro, te voy a preguntar acá, va dirigida más a Rubén, que a veces parece que el financiamiento en el sistema de salud alcanza o no alcanza. O sobra en unos lados y falta en otros. Desde el Ministerio de Salud Nacional, si así fuera, si sobra en algunos lados, falta en otros, ¿cómo habría? ¿Habría que hacer legislaciones? ¿Habría que propiciar legislaciones? ¿O con una tarea desde el Ministerio se puede equiparar, digamos, el gasto para ese financiamiento? A ver, ahí hay varias cosas a comentar. Yo dije que el poder de rectoría del Ministerio de Salud de la Nación tiene que ser recuperado. La política se traduce en presupuestos. Una de las funciones claves del poder de rectoría es poder compensar los equilibrios o los desequilibrios que existen en las provincias en términos de financiamiento, en términos de gestión, en términos de atención. Hoy, con el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud de la Nación, no está en condiciones de hacer eso. A ver, globalmente tenemos un país que gasta mucho en salud, tercer presupuesto de América. Pero cuando vamos a discriminarlo hacia adentro, vemos esto. En el sector público, una contribución baja, que no ha aumentado en los últimos años, y que está además subdividida en tres grupos. Uno, que es el aporte fundamental, lo mostraba claramente Mariano cuando exponía a la mañana, que está dado por las provincias, que aportan más del 50% del presupuesto fiscal en salud en la Argentina. Y un aporte del Ministerio de Salud de la Nación, que debiera ser este compensador, que iguala apenas al presupuesto municipal. Entonces ahí hay un desequilibrio que claramente hay que cambiar y en el cual yo no dudo que habría que pensar en un aumento de ese presupuesto nacional, probablemente. Pensemos básicamente, si comparamos los dos sectores que teóricamente los líderes políticos plantean como prioritarios, que son salud y educación, fíjense que el presupuesto fiscal de educación es de más de 6 puntos del Producto Bruto Interno. El de salud no alcanza 3 puntos. Entonces ahí es un tema a discutir básicamente. En el tema de la seguridad social, tenemos el grave problema ahí sí de la segmentación del financiamiento, ¿no es cierto? Ahí hay un problema muy serio, pero ahí yo diría que hay soluciones más sencillas, porque ahí volvería a decir lo que dije al comienzo, es decir, habría que cumplir la ley. Hoy lo mostró claramente Surace acá. Es decir, hay 200 millones de pesos que son del sistema de seguridad social y que le son quitados, por decirlo de alguna manera, todos los meses al sistema de seguridad social. Simplemente devolviendo ese financiamiento al sector de la seguridad social, tendríamos alguna facilidad de financiamiento.
El tercer nivel, que es el del aseguramiento privado y el del gasto privado. Claramente en Argentina el gasto privado en los últimos años ha disminuido, pero cuando uno ve la composición hacia adentro de ese gasto privado, se encuentra con que no ha sido efectivo para mejorar la inequidad, es decir, los quintiles más bajos de la población siguen gastando más privadamente que los quintiles más altos de la población. Es decir, que las políticas en este sentido no han tenido efectividad. Y la otra cosa que es muy alarmante, para mí una de las más alarmantes, que demuestra el grave error en la conducción del sistema en los últimos años, que es que ha aumentado el gasto privado en seguros privados de salud. Es decir, eso nos hace avanzar hacia la idea de un modelo más cercano al modelo norteamericano que a un sistema equitativo. Y además, la evidencia lo dice con toda claridad, no hay ningún sistema del mundo que a través del aseguramiento privado, que tiene sin duda un papel en el sector de la salud, pueda garantizar equidad para el conjunto de los argentinos. Eso como aspecto global. Y te agregaría una cosa más. Cuando dijimos, y Alejandro coincidía en esto, que la salud no es un problema solamente del Ministerio de Salud, pensemos en dos cosas más. Primero, reconversión de presupuesto. La política se expresa en presupuesto. Si para el Estado argentino es más importante Aerolíneas Argentinas o el fútbol para todos que la salud, esto expresa la política. El otro aspecto importante es que hay ganancias de escala que se pueden obtener en el financiamiento de la salud. Es inexplicable en la Argentina cómo el sector público, el PAMI y la mayoría de las obras sociales, que a través de la nacional, básicamente, que a través de la regulación pueden ser moduladas por el sector público, que es su órgano de control, no tienen un esquema de compras conjunto o por lo menos un modelo de compra conjunto para los insumos esenciales. Eso es absolutamente inexplicable. Simplemente creo que ahí hay algunos de los tips para eso. Hugo, articulación público-privada, ¿cómo trabajamos juntos con mirada de corto o mediano plazo? En el corto plazo hay un sistema totalmente que trabaja en forma anárquica, aunque se terminan complementando, pero en el futuro, y en realidad cuando uno habla de una complementación, uno imagina que la gente debería tener, primero, una cobertura universal, segundo, una identificación universal, que cada uno de los beneficiarios del sistema sanitario de la República Argentina, independientemente de quién le preste los servicios, tenga una identificación única, acompañado, obviamente, de una historia clínica informatizada para que uno pudiera acceder en cualquier lugar del país, ante cualquier evento, pudieran acceder a sus datos médicos, pero que pudiera ser atendido en cualquiera de los subsistemas. Yo imagino a lo mejor una cosa ideal para el cortísimo plazo, pero en el no muy largo plazo, y en este modelo integrador, la posibilidad de que la gente primero tenga un área regional donde se atiende una cobertura base y un responsable de la cobertura básico, que puede ser el sistema público, el sistema privado, el de la seguridad social, con algún grado de integración. Pero después, ante la urgencia, atenderse en cualquiera de los subsistemas y que se produzca una compensación de saldos entre los sistemas y que la gente realmente acceda a la mejor calidad posible en el mejor lugar posible y cuando realmente lo necesita. No es tan difícil, la verdad que la instrumentación es relativamente fácil si nosotros en principio ponemos en valor y en funcionamiento a las distintas áreas. Una aclaración que le quería aportar a lo que decía Rubén. La República Argentina tiene 22% de gasto de bolsillo. Ese es uno de los indicadores de inequidad más altos del mundo probablemente, y es porque hay mucha gente que no accede, y cuando hablamos de accesibilidad, una cosa es el derecho a la cobertura y otra cosa es la accesibilidad a la cobertura. Y no podemos ser tan hipócritas de pensar que alguien que tiene un carnet de una cobertura médica, de una obra social buena, que anda por la capital federal o en Buenos Aires, tiene los mismos derechos para ser ejercidos, si los tiene, pero puede ejercer los mismos derechos que alguien que vive en el altiplano, digamos, en la zona, vive en las Salinas, como de repente me ha tocado pasar por ahí. Yo lo veo a la gente, ¿tiene derecho? Sí, lo dice la Constitución, están incluidos dentro del sistema, pero no pueden acceder.
nuestra responsabilidad no está tanto en los que ya tienen, sino en cómo hacer llegar a los que no tienen. Y me parece que es un punto de coincidencia entre todos. Alejandro, cuando se comenzó a trabajar a nivel provincia de Buenos Aires, encontraste un mapa de situación del tema de recursos humanos y hubo que hacer determinadas acciones que están orientadas por las problemáticas en lo que es la incorporación del recurso humano, la capacitación de ese recurso humano, el manejo cotidiano en cuestión de sus condiciones de trabajo. ¿Qué visión tenés con respecto a lo que es el ubicarlos o distribuirlos en el lugar donde hacen falta cuando hay alguien que solicita un determinado perfil desde un municipio? ¿Cómo han manejado eso? ¿Cómo lo han manejado? ¿Y qué visión tenés hacia el futuro? Bueno, la verdad que en lo que hace a recursos humanos en la provincia de Buenos Aires se ha avanzado muchísimo. En principio porque hemos incorporado 21.000 trabajadores, que también está vinculado a que gran parte de ellos tenían un trabajo informal, que estaba tercerizado, no estaban fidelizados con el hospital, no tenían la mística y por otro lado no tenían los derechos en cuanto, como expresa nuestro pensamiento de garantizar claramente la protección social y que, bueno, eso lo hemos logrado prácticamente de una forma total. Están en proceso de terminar, porque la verdad que incorporar tanto personal no fue sencillo. Obviamente que es producto de cada una de las leyes de presupuesto desde el 2008 hasta el 2014, que se fueron incorporando en función de que pudimos planificar, porque en realidad cuando empezamos la segunda gestión, en función de la epidemiología, de todo lo que significó las encuestas del FES y otras cosas, pudimos elaborar un plan quinquenal en la cual los trabajadores tenían el rol fundamental. En el marco de lo que fue la agenda de salud de la provincia, primero fuimos por resolver gran parte del recurso humano, que era el primer objetivo, incorporar tecnología a los hospitales, simultáneamente avanzar sobre la infraestructura. Se han inaugurado hospitales, maternidades, centros de atención primaria, 15 unidades de pronta atención. Hoy hay 6 hospitales en plena construcción. Pero lo cierto es que el recurso humano siempre fue la primera preocupación. Bueno, eso yo decía hace un rato que había un claro ejemplo que estaba vinculado al déficit de enfermería que teníamos en los hospitales, donde hoy tenemos en cuenta no solamente los servicios que se van a inaugurar, se van a incorporar, sino que también lo que tiene que ver con la jubilación ordinaria, y eso nos permite planificar año tras año qué cantidad de enfermeros vamos proyectando hacia futuro, que es lo que venimos haciendo, y por eso de 8.000 enfermeros pasamos a 16.000. Esa es una política concreta. Había más de 1.200 trabajadores empíricos que no estaban acreditados como tales, técnicos en anestesia, en laboratorio, en distintas áreas de los hospitales. Avanzamos claramente en poder terminar con esa situación, y también lo que fue la formación de posgrado, esta cuestión de formar decisores, de trabajar en la calidad, de poder que cada uno de nuestros hospitales tuviera un plan estratégico, y eso realmente ha dado muy buenos resultados, porque hoy tenemos 2 hospitales en la provincia que son los primeros hospitales públicos que han sido acreditados en calidad. Así que en ese marco es que hemos avanzado. Claramente también, como vos decías, o como creo que querías expresar en tu pregunta, hay cuestiones que hacen al funcionamiento de cada uno de los 135 distritos que tiene la provincia. Son como 135 ciudades. Cada una, obviamente, tiene a través de la ley orgánica municipal un contexto en el cual avanza y lleva adelante sus políticas. En nuestra gestión hubo una transferencia de fondos de
se aumentó en un 718%, se transferían 1.200 millones, estamos transfiriendo 9.800 millones, esto en un marco de política federal. Siempre dice el gobernador que es el mejor ejemplo de lo que él propone hacia futuro en un país federal, esta transferencia de recursos, y estoy hablando solamente de salud, porque también aumentaron en un 600% todo lo que es la transferencia a los municipios, tratando de descentralizar, darle la autonomía y que los recursos estén cerca de la gente para que realmente puedan tener el resultado esperado. Bueno, básicamente esa fue la política de recursos humanos, pero por ahí me estoy olvidando el trabajo con las universidades. En función de esos 135 distritos que yo hacía referencia, claramente hay lugares que tenemos déficit en médicos generalistas, en anestesistas. Bueno, se ha avanzado en tratar de llevar adelante un trabajo en conjunto con los intendentes, con las universidades, que un modelo distinto donde cada municipio, fundamentalmente la provincia interior, planifica la formación del recurso en ciencias de la salud, y las universidades públicas trabajan en consecuencia. Este es un modelo innovador que obviamente todavía no hemos tenido los resultados, pero que claramente expresa una política, por lo menos jurisdiccional, de trabajar en la formación de recursos humanos. Y bueno, esto es un poco lo que en definitiva hay que llevar adelante a nivel nacional, obviamente interpretando otra realidad y otro contexto, y obviamente en un país federal donde está dentro del marco de lo que decíamos antes de los acuerdos, ¿no? Bien. Gracias, Alejandro. Ahora, otro tema. Estamos aplicando distintos temas. Rubén, pero después me gustaría también que contesten, no, chicos, tres si quieren, pero era, por lo menos hubo, que es el tema de en el Frente. No, quiero primero que el Frente Renovador había planteado la necesidad de modificar la ley de actividad de medicina prepaga en su presentación. Entonces, me gustaría que por favor plantees qué tendría que hacerse sobre la medicina prepaga, y después también me interesaría saber cuál es la opinión, por lo menos de Hugo, y si quieren los tres. Sí, a ver, nosotros pensamos que la ley de medicina prepaga tiene un error garrafal de concepto, que es una ley de defensa del consumidor y no es una ley de regulación de la medicina prepaga. Yo entiendo que una ley de regulación de la medicina prepaga lo que debe establecer es cuáles son las relaciones del seguro privado en el marco de la salud pública argentina. Por ejemplo, debiera haber establecido si la medicina privada en Argentina debe cumplir un rol sustitutivo como el que cumple, es decir, haciendo las cosas que el Estado no hace y que por eso ha permitido esta situación, o debiera cumplir un rol como cumplen los países que tienen buenos sistemas de salud, complementario o suplementario. Eso, por ejemplo, habría permitido a la ley de medicina prepaga autorizar la presencia de la dación de planes parciales en la medicina prepaga, cosa que la ley no autoriza. Es decir, en segundo lugar, porque creo que es un error conceptual el de la medicina prepaga, porque toma la salud como un bien de consumo, cosa que va a contramano absolutamente de la lógica de lo que es la salud. El sistema de salud se organiza en base al principio de la solidaridad, y el consumo es una situación que contradice absolutamente el principio de la solidaridad. Por lo tanto, creo que eso es gravísimo. Y después creo que otra de las cosas que ha faltado en la ley de medicina prepaga, y que es lo que nosotros postulamos, es que haya dos leyes de regulación de la medicina prepaga. Una para aquellos seguros privados que intervienen exclusivamente en la captación individual o corporativa de individuos para el aseguramiento privado, y otra ley que regule a la medicina prepaga que interviene en la captación de cápitas de la seguridad social, porque la situación es absolutamente diferente para un sistema que para el otro. Entonces eso debería establecer, por ejemplo, cuál es la participación del sistema de esta segunda ley, ¿no?
cuál es la participación del sistema de medicina prepaga en el aporte al Fondo Solidario de Redistribución, cuál es, que no se ha regulado en la ley, cómo se manejan los fondos extra aporte que reciben las empresas de medicina prepaga, cómo se hace el pago de las prestaciones de alta complejidad directamente a las empresas de medicina prepaga, y por ahí discutir también si sigue teniendo sentido en la Argentina que existan obras sociales que son un sello nada más y que representan un traspaso de fondos desde los aportes de cada uno de los ciudadanos a una empresa de medicina prepaga. Con lo que esto significa en pérdida de función, porque hasta ni siquiera cumple un rol social. ¿A qué me refiero? La gran habilidad o la gran mérito que tiene el sistema de seguridad social en Argentina, que yo siempre he defendido y defiendo, porque creo que constituye la columna vertebral del sistema de salud en la Argentina. Todos coincidimos acá en que el sistema de salud argentino es un buen sistema de salud, es un sistema de salud muy accesible. Si a alguien le debemos esto es básicamente al sistema de seguridad social en Argentina, que no hay ningún otro país de América que tenga los niveles de cobertura de seguridad social que Argentina tiene. Ahora, ¿cuál es el valor intrínseco de que las obras sociales estén en manos de los sindicatos? Básicamente lo que se llama el afecto societatis, es decir, que el valor agregado ¿cuál es? Conozco a los afiliados, además de la exclusiva prestación médica, los puedo ayudar en su transcurso a través del sistema de la seguridad social en salud. Pero cuando eso desaparece y yo tengo una obra social que lo único que hace es agarrar mi aporte y pasar a ser una empresa de medicina prepaga, este afecto societatis desapareció. Eso es simple y claramente un intermediario. Entonces tendríamos que pensar razonablemente si queremos que exista con el nombre de obra social un intermediario, porque sería mucho más lógico en ese caso que reguláramos bien a la medicina prepaga y que la medicina prepaga pueda competir por las cápitas de seguridad social sin la necesidad del intermediario. Rubén, y con respecto al tema de regulación sobre obras sociales, porque se producen los traspasos de una obra social a otra según la incorporación, o sea, según el aporte y contribución de cada uno, algunas obras sociales quedan en una situación, quedan los de menores recursos y aportes, y en otras pasan. No. ¿Eso cómo lo ves que se tendría que...? A ver, eso sin duda, es decir, y todos conocen mi posición y además la he escrito. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo con el sistema de libre opción de cambio de obra social. Creo que todo ciudadano tiene el legítimo derecho de cambiar de obra social si la obra social no le brinda los servicios que le corresponden por derecho. Y en esto pongo acento en una cosa. Hay una obra social en la Argentina que a sus afiliados, que son los demás los que más necesitan de ella, no les permite cambiarse. Eso se llama PAMI. Es decir, tiene una población cautiva que es rehén de la atención del PAMI independientemente de la calidad de esa obra social. Eso también se tiene que terminar. Es decir, que no tengo ninguna duda de que la libre opción de cambio es absolutamente legítima como derecho de cada uno de los ciudadanos. Lo que creo que la opción de cambio, a mí no me gusta hablar del pasado, me gusta de qué vamos a hacer en el futuro. Pero cuando se gestó la libre opción de cambio, un error garrafal, que no sé si fue premeditado o no, por eso digo no quiero hablar sobre el pasado, en el cual claramente la intención era debilitar el sistema de seguridad social a través de un sistema de traspasos absolutamente injusto y absolutamente antisolidario, que significa que un señor que participa de un sistema solidario en el cual cada uno aporta según lo que gana y retira según lo que necesita, se lleva el conjunto de su aporte y lo pone donde se le antoja. Eso es el único lugar del mundo donde sucede eso, es en Argentina. Y eso creo que hay que modificar. Hugo, hay un tema que creo que es interesante, lo ha propuesto en su plataforma Jorge, está relacionado con el concepto de regionalización y Agencia Metropolitana de Salud. ¿Cómo ves ese tema para fortalecer lo que es la integración sanitaria? Sí, yo me hubiera gustado responder a la primera después, porque es prácticamente mi núcleo psicótico. Cuando yo primero no puedo disentir una coma con lo que acaba de decir Rubén. El día que se discutió la ley de regulación, hablábamos de este tema y coincidíamos en lo mismo. Esta ley se hizo pensando en que el sistema privado sustituía al sistema público. Eso es un error.
El sistema privado puede complementar el sistema público. Y se lo hizo de la peor manera. Cuando la gestión actual de la superintendencia se hace cargo del control de las entidades, es un periodo cortito, después viene la gestión actual, que es la gestión que está vigente, y yo les decía, esta ley es muy mala. Esta ley es muy mala porque ha irrumpido en el sistema, rompiendo todos los contratos, y además de romper todos los contratos, transfiriendo responsabilidades que son indelegables del Estado a las entidades, pero no dándole las herramientas. Y me decían, no voy a aceptar que se me diga estas cosas. Me dijeron a mí. Y cuando pasó el tiempo, ahora últimamente, me dicen, la verdad es que tenías razón, porque esta ley además pone una situación muy incómoda de los funcionarios, porque los obliga a reglamentar cosas que no están en condiciones de reglamentar. Y les digo más, cuando antes de que la ley se pusiera en vigencia, nosotros teníamos diálogo con la Secretaría de Defensa del Consumidor. Por eso es una ley con mucho costado de defensa del consumidor. Recuerdo alguna reunión en la Secretaría en ese momento la secretaria, que era Patricia Bacanar Baja, donde Rubén había venido como superintendente a dar soporte, y yo le decía, mire, no hay manera de contener los precios si no hay manera de contener los costos, y los costos en salud van a seguir subiendo. Es más, podemos ser enormemente eficientes y van a seguir subiendo. En ese momento las agencias las asociaciones de consumidores, que estaban todas presentes escuchando mi presentación, prácticamente me querían linchar a mí y la querían linchar a la Secretaria de Defensa del Consumidor, porque le estaba diciendo exactamente lo que nadie quería escuchar, que los costos en salud iban a subir. Y Rubén estaba en una punta, callado, y entonces la secretaria le dice, doctor Torres, ¿usted qué tiene que opinar respecto del tema del crecimiento de los costos en salud? Que lo que dijo el licenciado está correcto y no va a cambiar. Con lo cual la reunión terminó en ese momento. Poco tiempo después nos citó Guillermo Moreno, que era secretario de Economía, ¿no? Secretario de Comercio, que era el que controlaba en ese caso un poco los precios, pero sin ley. Y después de mucho tiempo, al principio de las discusiones eran enormes, además con el folclore de las reuniones con Guillermo Moreno, cuando terminó, al final, después de varias reuniones, me dijo, la verdad, entre los números de ustedes y los míos no tengo diferencia. Sí, tengo una diferencia, me dijo que era algo así como 0,22, una cosa por el estilo. Me dijo, y este sistema, si no lo arreglan rápido, en 4 años va a colapsar. Cosa que él se fue y han pasado 4 años y está casi colapsando. Pero después, cuando sale la ley, ¿él qué dice? Esta ley la hicieron para perjudicarme. Me dice, porque yo voy a tener que firmar cosas que estoy seguro que van a salir mal. Entonces, uno de los principales perjudicados son los propios beneficiarios, a los cuales creyeron que esta ley era una ley que le daba beneficios y en realidad lo que estaba era coartando sus derechos, que es su derecho de compartimentar su cobertura entre el sistema público y el de la seguridad social, por eso lo de los planes parciales. Y a diferencia con otros países de Latinoamérica, yo represento a la Asociación Latinoamericana de Entidades de Cobertura Médica, que incluye a las que son de la seguridad social, a las privadas y a algunas que tienen gestión pública. O sea que tengo un poquito de cada uno. Donde hay ahí perfectamente definido lo que acaba de decir Rubén. Están las que son privadas y las que son privadas, pero gestionan con reglas que el Estado le impone. Y eso es otra cosa. Están administrando fondos del Estado y por lo tanto tienen que cumplir una serie de normativas muy distintas a las que cumplen los privados. Los privados lo que hay que garantizar es el cumplimiento de los contratos. En la medida en que esto no se permita hacer, le están conculcando derechos a la gente. Es un error. Y de este tema obviamente podría seguir, pero voy a responder ahora a lo que me decía Alejandro. En realidad esto todo tiene que ver con lo que es la integración. ¿A quién se le puede ocurrir que de un lado y de otro, de la General Paz, hay 2 sistemas de salud? Los sistemas de salud se tienen que integrar, y lo razonable sería que fuera integración geográfica, pero la integración geográfica tiene que ser planificada. Esa es la parte que nosotros le vamos a pedir al Ministerio Público que trabaje, porque sí, en eso puede hacer y tiene bastantes herramientas como para llevarlas adelante. También es cierto
que cualquier plan nacional de salud que queramos llevar adelante no puede dejar de lado las particularidades de los aspectos distintos de cada región. ¿A quién se le ocurre que uno pueda hacer un plan sentado en el Ministerio de Salud de la Nación y no tener en cuenta las realidades regionales? A nosotros, bueno, estamos cerca del 20 Congreso de ACAMI que vamos llevando vamos a todas las provincias y vamos viendo un poco las cosas, y les puedo asegurar que tienen muchísima más cercanía a la realidad del problema cotidiano los ministros de salud de las provincias, porque tienen que lidiar con ello, que los ministros de salud de la Nación, porque tienen un ámbito muy restrictivo. Lo que nosotros pretendemos es que el ministerio próximo tenga una gestión interrelacionada con los ministerios provinciales y que los ministerios provinciales tengan mucho que ver en el armado de las políticas públicas, porque después la van a tener que ejecutar ellos. Y cuando yo fui hace unos años atrás, hicimos un congreso en Salta, vino el ministro de Salud de Jujuy y nosotros estábamos hablando hacía más de media hora sobre enfermedades de alto costo, baja incidencia. Les digo que si nosotros acá le pregunto qué tema es importante, me levantarían la mano la gran mayoría de todos ustedes: Agencia de Evaluación de Tecnología, prioridad sanitaria, beneficio social. Esas son todas las cosas que nosotros más o menos tenemos en cuenta. Cuando termina la exposición, yo lo agarro y le digo: ¿y a vos qué te parece este tema? Me dice: no lo tengo ni en la agenda. A mí se me mueren los chiquitos porque tienen frío a la noche. Después, justo entre el momento del nacimiento y antes del año, las familias no están en condiciones de mantenerlos. Entonces se me ocurrió una idea, yo la voy a repetir porque me pareció una cosa muy relevante a lo que es la interpretación de las cuestiones y las necesidades regionales. Me dijo, se me ocurrió una idea que era hacerles como una caja de 1 metro protegida y regalarles una bolsa de dormir. Entonces, con la bolsa de dormir y la caja, los chicos llegaban al año, porque si no morían antes del año, por frío o por aplastamiento que le daba a la familia porque vivían en viviendas hacinadas. Entonces, yo ahí me dije la gran 7. Nosotros le dedicamos a este congreso 85% a la discusión de temas que para esta gente es banal. Y ahí nos dimos cuenta que tenemos una teoría un poco porteñocéntrica, que es la de mirar las cosas por lo que nos pasa a nosotros y no ir a mirar lo que le pasa a las provincias. Bien, vamos a buscar, les cuento, después tenemos la conferencia de cierre de Jorge Remes-Lenikov y el panorama económico para las futuras decisiones políticas. Queremos darle un espacio para que haya pregunta del público, con lo cual hacemos una apretadita de acelerador, una pregunta a cada uno y contestan. Alejandro, se ha hecho una innovación en la provincia de Buenos Aires, el tema en lo que es servicio de salud, con la incorporación de unidades de pronta atención. Experiencia y visión con respecto a este tema. Bueno, en realidad también tiene que ver con lo que se vino expresando a lo largo de esta charla, de cómo ofrecer servicios de salud que estén más cerca de la gente, que descompriman al hospital, que contribuyan a la accesibilidad y la equidad. Y estos hospitales intermedios, que ya tenemos 15, que ya se ha podido evaluar su funcionamiento, porque tenemos más de 3 millones de consultas, están logrando eso, acercar la salud a la población, fundamentalmente lo que hace la atención no programada, descomprimir el hospital, mejorar el clima laboral y que el hospital pueda dedicarse a la complejidad para la cual ha sido diseñado y que fundamentalmente tiene que ver con lo que decíamos antes, esto de poder ingresar a la red, no a un servicio, y que cuando esta consulta se produce en estos hospitales intermedios o UPA, el paciente en general, el 98% se resuelve en el lugar in situ o en la provisión del medicamento, y si no se lo deriva al centro de atención primaria o bien a un hospital, dependiendo la complejidad. Y por el otro lado, ese 2 o 3% que no se resuelve el problema in situ tiene que ver con el paciente que ingresa a través de un traslado en una ambulancia con riesgo de vida o distintos eventos agudos que claramente el objetivo es estabilizarlos en
en la sala del showroom, y también observarlo, derivarlo no al lugar más cercano, sino al lugar adecuado, más allá de que se tiene obviamente un hospital de referencia para poder trasladarlo, ya sea por vía aérea o por vía terrestre, que en sus dos modalidades, dependiendo de la urgencia y las distancias. Así que ha sido una innovación en la oferta de servicios de salud, que la evaluación es altamente positiva y que hay que avanzar en poder tener en nuestros servicios hospitalarios la cirugía mayor ambulatoria, la cirugía de corta estancia, ya que el 70% se puede resolver en un hospital de día, y también avanzar en la atención domiciliaria para empezar a entender no solamente que la salud no pasa por los hospitales, sino que tiene cuestiones, en principio, de recuperación de la salud mucho más eficientes, que tiene también cuestiones sociales, familiares, y que claramente también tiene un impacto en el financiamiento. Así que son cuestiones que en la provincia hemos desarrollado una experiencia positiva, creemos que nos viene dando muy buen resultado, y siempre separando lo que es esta demanda, la atención de la demanda no programada, de lo que significa la atención primaria de la salud, en la vacunación, control de niños sanos, embarazo, etcétera, etcétera, siempre siguiendo ese modelo que venimos llevando adelante en la provincia, y obviamente que también tiene un poco que ver con lo que habíamos mencionado en algún momento, de lograr que tengamos los equipos básicos de salud trabajando, que hay una idea, han impulsado una ley en estos días, esos equipos básicos, pero que claramente podrían marcar un antes y un después en función de tener el médico clínico, el pediatra, el trabajador social, el enfermero, el promotor. Bueno, tienen una mirada absolutamente distinta, que es lo que yo mencionaba, de que el 80% de la problemática se puede resolver claramente en la atención primaria de la salud. Bien. Rubén, hay un tema que lo han tratado los tres, cada uno en su charla, y hoy lo han tocado los tres, el tema de la evaluación de tecnología sanitaria y obviamente el impacto que eso tiene sobre lo que es la efectividad y la eficiencia del desempeño del sistema de salud, tanto a nivel macro como a nivel micro en la relación con el paciente. Se ha trabajado desde Salud con la creación del CETSA, lo has trabajado en la seguridad social cuando estuviste en la superintendencia. ¿Cómo ves el impacto de la generación de lo que todos han propuesto, la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, en lo que es la construcción de protocolos de práctica clínica, en la adecuación del PMO o en la generación del formulario terapéutico con la definición de compra de medicamentos a futuro? A ver, desde dos puntos de vista. Uno, de cumplir con la ley, otra vez. Es decir, Argentina es signataria desde el año 2012 ante la Organización Panamericana de la Salud de una resolución que induce a los gobiernos nacionales a la creación de agencias nacionales de evaluación de tecnología. Mal de muchos, consuelo de tontos, no somos los únicos que no cumplimos, ya claro, los que cumplieron son los menos, pero bueno, es decir, por ese lado tenemos que cumplir con ese compromiso que hemos asumido por este lado. En segundo lugar, creo que esto es clave y decisivo. Yo lo simbolicé al comienzo con una frase de barricada, ¿no? Es decir, pasar de medicina basada en la sentencia a medicina basada en la evidencia, porque esto va a disminuir la judicialidad del sistema, la judicialización, perdón, de las prestaciones, pero por otro lado va a dar transparencia al programa médico obligatorio. No podemos seguir teniendo un programa médico obligatorio que no sea visto a la luz de la evidencia, a la luz del costo-efectividad y además a la luz de, bueno, las nuevas tendencias incluso que hay en la evaluación de tecnologías, como es la experiencia del mundo real, como se llama en la traducción, ¿no es cierto? Es decir, creo que eso es un tema clave. Es decir, esto va a servir para ordenar el programa médico obligatorio, para ordenar la situación ante la ley, y además porque los jueces están reclamando esto. Yo estuve participando hace una semana atrás de una reunión con 50 jueces nacionales sobre el tema y el reclamo de los jueces es este, ¿no? Entonces están diciendo, a ver, denos herramientas y denos un órgano que pueda ayudarnos para tomar decisiones en los casos de los amparos. Y lamentablemente Argentina hoy no lo tiene. Es decir, soy muy crítico de la
de la unidad coordinadora de evaluación de tecnologías que maneja el Ministerio en estos momentos, porque creo que ha sido la dilación de un montón de esfuerzos que hay diseminados en el campo público, en el campo de la seguridad social, que tienen fortaleza en la evaluación de tecnologías, y aún en el campo privado, porque muchos de los seguros privados también tienen buena evaluación de tecnología. Y bueno, se ha perdido demasiado tiempo en la consolidar una agencia que tiene que, sin dudas, ser un referente nacional. Y para los que creen que esto es imposible desde el punto de vista jurídico, yo me permitiría decir, acá hay una palabra autorizada en esto, nosotros en el campo de la certificación de medicamentos tenemos una agencia nacional cuya autoridad es respetada por el conjunto de las provincias. Entonces no hay ninguna razón jurídica que nos impida tener una agencia nacional en el campo de la evaluación de tecnología. Hugo, somos todos trabajadores de la salud, nos desempeñamos en distintos espacios, trabajamos bajo distintas modalidades de contratación y pago, y una preocupación y ocupación de todos es cómo se genera un mayor y mejor desempeño de trabajadores. Jorge Lemus había hablado del tema de incentivos para recursos humanos. ¿Qué opinión tenés con respecto al tema? La primera opinión es que probablemente la República Argentina tiene uno de los mejores sistemas de salud de Latinoamérica lejos, con profesionales muy bien formados en general, que está formando, como decía Alejandro, una cantidad enorme de gente para los equipos de enfermería, que es una deuda pendiente que tenemos con el sistema de salud y que es muy difícil conseguir gente para que trabaje entre ellos, pero también tenemos que reconocer que la retribución de los equipos de salud son, salvo situaciones excepcionales, muy mala en términos relativos. Yo sé que estamos caminando a un modelo en general del trabajo profesional bajo relación de dependencia. La tarea del profesional independiente medio como ha ido perdiendo un poquito el lugar en el tiempo. Yo no lo haría cambiar esto por decreto, yo dejaría que las cosas se modificaran según las conveniencias de la gente. Pero acá hay que preguntarse un poquito lo que uno se pregunta bajo cualquier circunstancia en la actividad humana, que es por qué trabaja la gente. Y la gente trabaja básicamente para cubrir necesidades básicas insatisfechas por el salario, pero después por el prestigio y la vocación. Y no nos podemos olvidar que en el sistema sanitario hay mucha gente que trabaja por vocación. Lo que no podemos es aprovecharnos de eso. El sistema de salud tiene que recuperar la retribución digna de sus componentes, tiene que haber modelos de incentivo por productividad más allá de los fijos, sino componentes variables, y tenemos que tener otro componente adicional que es la capacitación permanente y continua. Eso, aunque le parezca mentira, es un beneficio muy importante para las poblaciones atendidas, pero es algo percibido por los profesionales de la salud como un elemento diferenciador, porque genera parte de un modelo motivacional muy importante, que es mantenerse actualizado y capacitado.